En imágenes sencillamente inéditas en la historia del Perú, Pedro Castillo, maestro de escuela rural, asumiendo las riendas del país luego de más de 40 días de expectativa. Bien, y para ampliarnos el análisis, un día después de la toma de posesión de Pedro Castillo como nuevo presidente del Perú, tenemos conectado en directo a nuestro colega Jaime Herrera desde Perú precisamente. Muy buenas noches, Jaime. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Un saludo afectuoso a ti y a todos los televidentes de Venezolana de Televisión para darles a conocer que efectivamente ayer se juramentó y además se dio la investidura al presidente Pedro Castillo Terrones, presidente constitucional, y hoy además lo hizo de manera simbólica en la Pampa de la Quinoa. ¿Por qué es importante esta juramentación en este lugar de la región Ayacucho, al sur de Perú? Porque efectivamente es ahí donde se selló la independencia del Perú y de toda América Latina. Ahí Simón Bolívar, con la corriente libertadora del norte, llegó y en las batallas de Junín y Ayacucho derrotó a los españoles, los expulsó con un ejército conformado por patriotas no solo peruanos, sino también venezolanos, ecuatorianos, colombianos, argentinos, que le dieron una, digamos, fuerte resistencia al ejército realista y que es de este modo justamente que Perú y América Latina se liberó. Pedro Castillo hoy día también ha juramentado simbólicamente ahí porque habla 200 años después de que existe también la necesidad de una liberación del Perú, pero también de otros dominios que son, por ejemplo, los gobiernos dedicados hacia, digamos, un sector de personajes ricos, de las empresas transnacionales, de los grupos de poder, para de este modo poderle dar la oportunidad a la gente más humilde, a la gente más pobre, a los campesinos, porque además Pedro Castillo no solamente es que sea una persona que esté dedicada o esté orientada a ver a esta gente, sino que él proviene de esa clase popular, es un campesino que nació en la región Cajamarca, específicamente en la provincia de Chota, y además es un profesor rural, dedicado en una escuela, en un colegio donde obviamente ha visto las necesidades de que, por ejemplo, para estudiar hay niños que tienen que caminar 3 a 4 horas para llegar a su escuela o lo hacen muchas veces incluso teniendo que, además de estudiar, trabajar también y poder ayudar a sus familiares en la manutención del hogar o, por ejemplo, también hay muchos que por la falta de una alimentación adecuada, por la falta de servicios de agua, de desagüe, tienen problemas de salud que les impiden poder estudiar. Y él ha vivido en carne propia esta situación y es por eso que hoy ha dado un discurso, ayer como hoy ha dado discursos dedicados justamente a mencionar que su gobierno va a estar dedicado a esta gente, a la gente más pobre. Eso es lo que se ha resaltado ayer y hoy. Y bueno, hoy en esta ceremonia que se desarrolló, decía, en la Pampa de Quinoa, en la región Ayacucho, juramentó a su presidente del Consejo de Ministros, es el que encabezará, digamos, la parte administrativa, el ejecutivo, y se trata de Guido Bellido Ugarte, un militante de izquierda, congresista por la región Cusco, directivo del Partido Perú Libre, que es el que llevó a Pedro Castillo a la presidencia de la República Jaime, y dentro de unos minutos más va a juramentar a todo su gabinete en pleno. 19 ministros en total. Carlos, dime. Jaime, precisamente sobre ese tema que ya estabas adelantando, la juramentación de Guido Castillo, o de Guido quien estabas mencionando, ¿por qué es tan Guido Bellido. ¿Me copias? Sí, te escucho, Carlos. Guido No, Bellido, sí. precisamente sobre el tema de la juramentación de este jefe de gabinete que ya estabas mencionando, ¿por qué es tan polémica esta designación y ha concitado el interés de la clase política en el Perú? Bueno, ¿por qué? Sí, es muy sencillo. Lo que pasa es que Pedro Castillo es efectivamente un gobierno que se ha hecho del poder con muy poco margen de votación, alrededor de 40.000 votos, que es una, digamos, diferencia bastante corta. Entonces, lo que muchos sugieren o sugerían es que se nombre como primer ministro a alguien que sea concertador, que pueda llegar al diálogo con el Congreso de la República, que está dominado por la derecha. Entonces, de algún modo todo el mundo pensaba o suponía que se iba a nombrar una persona que pudiese ser un nexo entre, digamos, la gente de centro izquierda, la gente de la derecha y de la extrema derecha. Sin embargo, lo que ha hecho Castillo es nombrar a una persona muy ligada a la izquierda, es una persona que de algún modo incluso se vincula bastante a Vladimir Cerrón, que es el líder de
Perú Libre, una persona que ha sido de algún modo condenada también por delitos de corrupción y que por eso de algún modo también lo han vinculado con él y es por ello el cuestionamiento. O sea, la mayor parte de gente quería que sea una persona que, digamos, llegue a los consensos. Sin embargo, lo que tenemos que decir acá claramente es que quien ha ganado las elecciones es Perú Libre, es Pedro Castillo, y él tiene digamos, potestad, la facultad de designar a quien a él le lleve la confianza debida y sobre todo una persona que esté orientada a los lineamientos de la política que él quiere ejecutar. Entonces, en ese sentido, Guido Bellido es una persona obviamente que cumple con esos requisitos según Pedro Castillo, es por eso que lo ha nombrado. Sin embargo, esto se ha generado un poco un problema bastante serio porque no solamente hay descontento en la clase política de derecha o en quienes son los opositores de Pedro Castillo, sino también a la interna. Es así que, por ejemplo, Pedro Franque, que es una persona también ligada a la izquierda, pero del partido de Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, y que ya estaba confirmado iba a ser ministro de Economía, acaba de dar a conocer que no va a juramentar como ministro de Economía por estar en desacuerdo con el nombramiento de Guido Bellido en el cargo de presidente del Consejo de Ministros, lo que podría retrasar un poquito más esta juramentación, tal vez horas o hasta quién sabe, hasta mañana, mientras se ve la persona que va a reemplazar a Pedro Franque en el Ministerio de Economía y Finanzas, o inclusive entre otras personas que también podrían haber dado un paso atrás ante el nombramiento de Guido Bellido como presidente del Consejo de Ministros, Carlos. Es decir, ya con esta designación, Pedro Castillo estaría comenzando con muchas tensiones con la clase política conservadora del Perú, con la cual se supondría tendría que llegar a acuerdos o negociaciones para poder ejecutar su programa de gobierno. Y te hago este preámbulo porque en la jornada de ayer, como prometió durante la campaña Pedro Castillo, en su primera locución ante el Congreso, dijo que iba a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, a una reforma, un cambio de la Constitución, pero al mismo tiempo Pedro Castillo en esta intervención reconoció que la Constitución no contempla este mecanismo para su transformación, por lo que la pregunta va dirigida, si bien reconoce que no están contemplados estos mecanismos, pero Pedro Castillo quiere cumplir su promesa porque la gente le votó así mayoritariamente, ¿qué opciones, qué mecanismos pudiese emprender para poder llegar a concretar este camino y que no sea tan lento? Porque tendría que llegar a negociaciones y ya ha designado un jefe de gabinete que, por lo visto, lo que nos estás comentando, ya genera resistencia desde el comienzo. Bueno, en efecto, quien tiene la posibilidad de aprobar la declaratoria de una constituyente que luego vaya inclusive a una consulta popular, a un referéndum, es efectivamente el Congreso de la República. Sin embargo, no necesitaba Pedro Castillo poner a un premier que, digamos, consensúe con estas bancadas para lograr ese proyecto de ley que permita una constituyente, porque ya de pronto, ya desde antes, estas bancadas no quieren el cambio de la constitución. Ellos probablemente quieren algún maquillaje, algo que sencillamente sean algunos cambios cosméticos, como le decimos acá, pero no exactamente un cambio contundente, un cambio de raíz de la fórmula que tiene la constitución política peruana. Es un tema bastante complicado, definitivamente va a tener que ser aprobado en el Congreso de la República y no tiene los votos suficientes para hacerlo, pero existe evidentemente otras posibilidades de hacerlo a través de el pedido de la población, a través de que se reúnan las firmas necesarias para que de este modo se convoque a una asamblea constituyente. Vamos a ver qué pasa en adelante. Esas las probabilidades que se dan a partir de, obviamente, los compromisos de gobierno de Pedro Castillo, quien ha planteado una nueva constitución. Definitivamente eso es lo que él ha dicho y es parte de su plan de gobierno, que va a tener incluso la necesidad de tener la aprobación del Congreso de la República, Carlos. Es decir, a partir de ahora se abre el juego en el Perú y empieza este desafío. En otros aspectos que también mencionó durante su discurso Pedro Castillo, ¿cómo se vislumbra en el panorama interno el proyecto del presidente de implementar un gobierno que tienda a fortalecer más al Estado, de darle mayor capacidad para regular donde hasta ahora no ha habido mayor intervención y de incluso promover la participación de actores sociales organizados en un país en donde hasta ahora el paradigma es el de un Estado pequeño y la política ha estado restringida a la acción
de los partidos? Bueno, hay muchas facultades desde el Ejecutivo que puede adoptar Pedro Castillo, desde los distintos ministerios existentes para darle mayor participación a la población, a los alcaldes, a los gobernadores regionales. Hoy, por ejemplo, Pedro Castillo anunciaba que la próxima semana regresará a Ayacucho para escuchar a la población, para que ellos le digan qué es lo que necesitan y qué es lo que de manera urgente se tiene que hacer en esta región. Pero además dijo que dentro de 2 semanas ha convocado a todos los alcaldes del país para que ellos vayan y den a conocer también las necesidades y cuáles deben ser las prioridades de su gobierno, algo que por lo pronto genera la apertura no solamente de escuchar, sino también de gobernar de manera consensuada y de tener una concertación con los distintos niveles de gobierno y con las clases sociales diversas agrupadas en organizaciones sociales que permitan conocer en realidad cuáles son las necesidades básicas y fundamentales. Pero además hay temas importantes que tienen que ver justamente con la política económica que se tenga que advertir a partir de la fecha en la que, por ejemplo, se generen una política fiscal que no solamente recaiga en la población a través de impuestos indirectos como el impuesto general a las ventas, sino el impuesto a la renta dirigido con mayor fuerza a aquellas personas que ganan más dinero, que son más ricos y que pueden aportar más y que en muchos de los casos son exonerados de los impuestos. O, por ejemplo, en el caso de la población o de los pequeños empresarios, los microempresarios, que se les genera una presión tributaria, incluso en niveles en donde en muchos casos son ahogados por esta presión que terminan quebrando o dejando de lado de algún modo su empresa, quebrando, lo que no sucede con muchas grandes empresas, y es el caso muy claro de las empresas mineras, de la compañía telefónica, de la española telefónica y de muchas otras empresas más que han amasado mucha riqueza aquí en el país. Jaime, otra interrogante interesante, me parece así, con respecto al caso de Pedro Castillo. ¿Alguna diferencia que podamos ya observar del Castillo candidato al Castillo ahora presidente juramentado? ¿Ha habido alguna modificación, cambio de actitud entre el hombre que estaba buscando el voto de la gente para ser electo y el que ahora juramentó como presidente? No te entendí muy bien, Carlos. No sé si podrías, por favor, repetirlo. Seguramente. La diferencia entre el Castillo candidato y la del Castillo ahora presidente juramentado, ¿hay alguna diferencia? ¿Ha cambiado en tan poco tiempo? Porque se han dado casos en la política en que se transforman una vez asumen el gobierno. No, casualmente la designación de Guido Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros es una muestra clara de que él es un personaje de izquierda, es un personaje ligado a las políticas que van a ir en lo que tú decías anteriormente, en fortalecer el Estado, en no permitir que sea el sector privado, el sector empresarial, aquel que domine a la clase empresarial, perdón, al Estado, sino al revés, que sea el Estado el que ponga las reglas, el que ponga las normas, el que controle, el que diga dónde va y dónde no va, y eso es efectivamente lo que está haciendo. Definitivamente no hay un cambio de discurso, al contrario, está acentuando digamos, este modelo y más aún todavía en la relación internacional. Es muy probable que quien sea juramentado como premier sea Héctor Béjar, un conocido periodista y sociólogo, militante de la izquierda desde hace mucho tiempo y que además ha sido bastante crítico del Grupo de Lima y de la actuación de la Organización de Estados Americanos aquí en el Perú y en toda América Latina. Y, por ejemplo, lo primero que imagino va a hacer es restablecer las relaciones con Venezuela, que estaban rotas de algún modo y que acá en el Perú se reconocía a un pseudo embajador llamado Carlos School y que representa al gobierno, por decirlo así, de Juan Guaidó, ¿no? Jaime, esa última precisión que estabas comentando, muy interesante para el caso de Venezuela. ¿Está planteado ya de manera definitiva que está terminado o liquidado el Grupo de Lima porque precisamente pudiese el gobierno del Perú, donde nació este cartel de países en contra de Venezuela, retirarse y por ende terminar de darle la estocada final a Pedro Castillo? Y una última precisión,
¿Crees que el objetivo esencial de Pedro Castillo, y no menor en estos últimos tiempos, es llegar a completar su mandato? Evidentemente, ¿quién no va a querer terminar su mandato? Sin embargo, va a ser un gobierno muy complicado, va a ser un gobierno muy difícil, con el Congreso en contra, con mucha población inclusive presionando, con grupos de poder presionando, e inclusive en algún momento no se descarta que las Fuerzas Armadas incluso puedan también presionar. Y volviendo al tema internacional, si se confirma la designación de Héctor Béjar como canciller de la República, definitivamente, o sea, está ya, yo estaría convencido de que mañana mismo el Grupo de Lima no va a tener al Perú entre sus filas, porque Héctor Béjar es un conocido personaje que durante mucho tiempo ha defendido la revolución bolivariana, ha estado a favor de que justamente en Venezuela haya una solución a la crisis, a la problemática que tiene de manera dialogada, de manera eh, digamos, no permitiendo que haya injerencia de otros países y menos aún la actitud de Juan Guaidó y de los opositores que lo único que han hecho en los últimos tiempos es acentuar esta crisis y sobre todo aceptando y promoviendo incluso el bloqueo y las sanciones contra el gobierno de Venezuela. Definitivamente, si es que Héctor Béjar, imaginamos que ya en unos minutos más van a estar iniciando con la juramentación, es nombrado canciller de la República, ten por seguro que se retira el Grupo de Lima y va a restablecer las relaciones diplomáticas con Venezuela. Bien, muchísimas gracias a Jaime Herrera por sus precisiones, su análisis sobre el panorama interno de esta nación. Muchísimas gracias, Jaime. A ti, Carlos, un gusto saludarte y un abrazo enorme a todos los hermanos venezolanos, pero sobre todo a los compatriotas peruanos que en gran cantidad viven allá, hacen patria allá en Caracas, en Venezuela y en todas partes de Venezuela y que seguramente están pendientes también de lo que ocurre aquí en Perú. Un abrazo. Y que ven también el mundo en contexto. Muchísimas gracias a Jaime Herrera, que nos ampliaba detalles, análisis e interpretaciones un día después de lo que ha sido la juramentación de Pedro Castillo como el nuevo mandatario del Perú y adelantando la posibilidad de la designación de un canciller dentro del gabinete del nuevo mandatario que pueda tomar la decisión de separarse del Grupo de Lima y con ello prácticamente darle la estocada final a este cartel de naciones latinoamericanas que se han reunido en torno a un objetivo específico, que es el de desestabilizar a Venezuela y también liquidar a la revolución bolivariana.